Gloria a Dios. Antes que se sienten, hermanos, quisiera que tarareáramos un antiguo coro que tiene que ver con el reino de Dios. Y se titula Reina en mí, no sé cuántos lo recuerden, si los músicos lo saben, bueno, ya desenfundaron, ya enfundaron los instrumentos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cantarlo así a capela, hermanos. No sé si recuerdan ese coro, Reina en mí. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, y haz tu voluntad. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, y haz tu voluntad. Cautiva mi corazón, vénganos tu reino, pon tu trono en mí y haz tu voluntad. Cautiva mi corazón, vénganos tu reino, pon tu trono en mí y haz tu voluntad. Amén, hermanos. Pueden sentarse y que este canto de verdad sea una petición al Señor en esta hora. Y espero que después del mensaje, ¿verdad?, lo cantemos todavía con más entendimiento. En el sentido que necesitamos entender que hay otro reino, hermanos, muy diferente a los valores de este mundo. La gente del mundo se rige por los sistemas que tienen que ver con todo lo que ciñe o dirige la forma de ser de las personas, la conducta de las personas. Y bueno, y tiene que ver con las formas de gobierno, tiene que ver con las modas, con las tendencias, con lo que cantamos, con lo que vemos, con la forma de conducirse de las personas, con las costumbres, con los usos y costumbres de los pueblos. Todo eso marca, ¿verdad?, la forma en que viven los pueblos de la tierra y pues también la forma en que consiguen vivir de una mejor manera. Y bueno, cuando hablamos de ello, pues también tenemos que ver una realidad de la forma en que vive la gente, y es que aunque también hay honestidad en muchas de las partes y facetas de la vida de las personas, también es de que la vida de las personas está regida por malas costumbres, por malas mañas, con dichos como el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y nos hacen pensar que necesitamos ser, ¿verdad?, pues perspicaces y actuar con ventaja sobre los demás para poder alcanzar nuestros objetivos. Y se mueven ese tipo de artimañas, se mueven los dichos, ¿verdad? La gente se le alimenta mucho el morbo con las noticias, sobre todo de los personajes que están en eminencia, sean políticos, sean gobernantes, sean gente del medio del espectáculo, sean deportistas. Para muestra un botón, ahí ven lo que le sacaron a la selección de México, ¿no? Ya cuando vieron que no había mucho que platicar de fútbol, pues vamos inventando que se fueron a un antro, ¿no? O sea, el morbo de la gente, ¿no? Y ahí está toda la gente al pendiente. ¿Qué pasó con la selección? ¿Cómo mi Chicharito que andaba en un antro? El morbo, pues, o sea, es la forma de vivir del mundo, ¿verdad? Nos alimentamos de esas cosas. Los medios de televisión, los medios de comunicación, perdón, pues alimentan todo eso. Platicábamos hace 15 días que estuvimos en Guaymas, cerrando el trato, ¿verdad?, y pagando el primer solar de lo que va a ser la cuarta iglesia de Guaymas. Y el dueño de los solares es un personaje muy conocido, un arquitecto muy conocido en Guaymas, que también fue candidato a la presidencia municipal de Guaymas. Y empezamos a hablar de muchas cosas. Y entre ellos, ¿verdad?, él hablaba de los medios de comunicación de Guaymas, cómo se rigen allá. Qué bueno que habló de los de Guaymas y no de los de Obregón, ¿verdad? Pero ya dice que hay 3 locutores, 3 radios que tienen mucho auge.
Y 3 de los locutores se mueven mucho en esta área del morbo. Y le sacan cada cosa, y cuando se trata de quemar a alguien, porque a él lo quemaron también, ¿verdad? En la radio, él le inventaron una sarta de tonterías y bueno, y la gente alimentada por el morbo dice, han pasado años de eso y todavía no logro sacudirme todas las tonterías que inventaron de mí. Dice, bueno, es el morbo de la gente, ¿verdad? De eso se alimenta. Son los medios del mundo, son los mecanismos, las artimañas, el descrédito es otra, ¿no? Se mueven eso, ¿verdad? Y ya ahorita la noticia del momento es, bueno, van a destituir al Chepo o va a seguir al frente de la selección y ya el descrédito, ¿no? Porque tuvieron 2 derrotas con 2 de los equipos más fuertes del mundo y lograron sacarle una victoria también a uno de los rivales más fuertes, pero la victoria, escuchaba a algunos comentaristas cuando estaban hablando sobre ese partido, ya ni caso trae ver ese partido que México va a jugar con Japón, man, ni lo vean ya, aunque sea nuestro televisor donde lo va a pasar, ni lo vean, no trae caso, ya México es un desastre, el Chepo no sé qué esté, bueno, echando, de esto mismo que les hablo, pues, sin valorar los esfuerzos, sin valorar el trabajo, sin valorar la responsabilidad y todo lo que se está haciendo. Desde fuera, ¿verdad? Se maneja el descrédito, la palanca es otra de las cosas que se manejan en los sistemas del mundo, ¿verdad? Pues que si tienes un conocido por ahí en la empresa, ya le hiciste, que si tienes un conocido en el gobierno, no hombre, ya estuvo, ¿eh? Ya vamos a tener las cosas que estamos ocupando, o un cargo por ahí, ¿verdad? En algún cargo de la gente, porque la palanca es uno de los medios, ¿verdad? Que se manejan en el mundo. Y bueno, nosotros como familia hemos sido beneficiados por esa palanca, porque mi mamá fue la encargada de correos y telégrafos en Bacun y ya que se iba a jubilar, pues le dejó el cargo a mi hermano, ¿no? Bueno, pues le sirvió a mi hermano la palanca, ¿no? En el Seguro Social, los que trabajan en el Seguro Social se maneja eso, ¿no? Hasta dicen, los empleados tienen derecho a meter a uno de su familia. Así se maneja el mundo. Son los sistemas del mundo y nos servimos de los sistemas del mundo, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? No estoy hablando de un gobierno en particular, estoy hablando de la globalidad. El mundo se maneja de esa forma y la iglesia nos acomodamos a los modelos del mundo, ¿ya? Para que podamos nosotros también aprovechar esas cosas. En el mundo se sirven de la posición, la gente quiere alcanzar una posición para servirse de ella. Para servirse de ella en el sentido de decir, bueno, voy a sacarle provecho a esto, voy a acumular esto otro, voy a colocar a mi gente, voy a hacer esto y esto otro. Bueno, la gente se sirve de la posición cuando son electos, si hablamos de gobernantes, para representar a una mayoría del pueblo, pues terminan representando solo a su familia y sus intereses personales. Bueno, son los medios como se maneja el mundo, y también está lleno de ego, el egocentrismo, porque la gente cree que todo se lo debe a su esfuerzo, a su trabajo y su dedicación, hasta lo ponen como eslogan de sus campañas y dicen, yo soy lo que soy porque he trabajado, soy de la cultura del esfuerzo, yo me he formado y a nadie le debo nada, yo solo y con mis uñas me rasqué para llegar a donde estoy. Y la gente no reconoce el esfuerzo, la aportación de los padres, la aportación de los maestros, la aportación de Dios que le permitió la salud para poder estudiar, y la gente no agradece, la gente se para el cuello y cuando tiene algún cargo pues dice, miren, ajá, ahora sí me van a respetar, ¿verdad? El clásico que llega, el clásico persona de pueblo, por ejemplo, yo soy de rancho, yo soy de Bacun, y verdad, cómo nos repateaba, ¿verdad? Como dicen por ahí. Cuando de repente llegaba alguien, se iba pelado del pueblo y de repente por ahí hacía un negocito y llegaban sus carros del año, y cuando andaban la misma raza como nosotros y de repente nos miraba para abajo, ¿no? Este camarada. Bueno, así se mueven los sistemas del mundo. Pero cuando Jesús pensó en una iglesia y pensó en un reino y pensó en una forma de gobierno, Él dijo, la gente del mundo se mueve de esa manera. Él lo especifica incluso cuando habla en Mateo 18, que la gente del mundo se enseñorea de los que están bajo su cuidado. Dice, se lo voy a leer aquí como dice la Escritura.
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no se vuelven y hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y también dijo el Señor: ustedes han visto que los reyes se enseñorean de los que están bajo su cuidado, pero entre ustedes, dijo, no será así. Hermanos, la iglesia ha sido llamada a trascender los niveles de gobierno del mundo, a trascender los valores que maneja el mundo y olvidarse de tranzas, artimañas, mitotes, descrédito, palancas, servirse de las posiciones y llenarse de ego, porque el reino de Jesús se mide con otros términos. El que quiera ser grande en mi reino, dijo el Señor, póngase a barrer, a servirle a todo mundo. ¿Quieres ser grande? Ponte a servirle a los demás. El reino de Dios ha sido comparado como un reino que está al revés de los valores del mundo. Por eso cuando los discípulos llegaron en aquel tiempo, allá donde estábamos leyendo en Hechos 17, que llegan a la casa de Jasón en Tesalónica y que empiezan a contravenir los decretos del César. Fíjense, ahí empezaron a hablar: Jesús es el Cristo, Él es el verdadero Rey. Nosotros no servimos a ningún rey del mundo, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué hizo la gente de Tesalónica? Pues lo que hace la gente del mundo. Había que desacreditar a ese nuevo mensaje, había que desacreditar a ese nuevo rey, y se juntaron, dice, y se juntaron los que no creían. Tomaron consigo a algunos ociosos, a algunos hombres malos, y con ellos armaron una turba y alborotaron a toda la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y querían, ¿verdad?, pues la cabeza de Pablo y de Silas. Los gobiernos y los sistemas, pues para no hablar del gobierno, los sistemas de este mundo, se trata de hacer a un lado todo lo que me está estorbando para salir adelante. Se trata de desacreditar a la gente que no piensa como yo. Se trata de no romper el esquema establecido porque creemos que es lo correcto y decimos: siempre se han hecho las cosas así en Tesalónica, ¿por qué ahora vienen los hombres diciendo que tiene que ser diferente? Bueno, porque Pablo sabía que el reino de Dios se maneja diferente a como se manejaban las cosas en Tesalónica y tenía que instalar los valores del reino. Y si eso, ¿verdad?, le dolía a alguien en Tesalónica, pues es obvio que iban a levantar turba, es obvio que se iban a levantar contra Pablo y Silas, es obvio que iban a alborotar a los ociosos, a los hombres malos, a los que no se tientan el corazón para hablar de ellos y a levantar una turba. Bueno, así se mueve el mundo, hermanos, paz de Cristo. Y cualquier parecido con lo que vivimos, ¿verdad?, en la actualidad, en nuestro México lindo y querido, no es coincidencia, hermanos, es la mera realidad que se vive en los sistemas del mundo. Pero cuando Jesús pensó en el reino, Él pensó en un reino muy diferente. Él pensó en un reino de paz. Y quiero mencionar cuando menos 3 o 4 características, si me alcanza el tiempo, para hablar de algunas características del reino que soñó Jesús. Pero también quiero que no vayamos a futurizarnos, ¿verdad? Porque cuando ciertamente se escribieron estas profecías de que les voy a hablar de Miqueas y de Isaías, estaban hablando de otro eón, de otro tiempo, ¿verdad?, de un tiempo futuro y no de esa realidad presente que está viviendo el reino de Israel. Pero ese tiempo futuro era la venida del Mesías. Y cuando el Mesías llegara, iba a instalar un reino diferente a los sistemas del mundo. Y hoy sabemos que ese reino se llama la iglesia de Jesucristo. Ese reino se llama la iglesia donde estamos incrustados tú y yo. Y que debemos de manejarnos de una manera diferente a como se manejan los reinos del mundo. Paz de Cristo, hermano. La primera profecía que quiero hablarles y acerca de este sueño del reino de Dios es en Miqueas capítulo 4. Dice la Escritura: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes más altos que los collados, y acudirán a él todos los pueblos.
Vendrán muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, pero de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Y ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Y ninguna nación alzará la espada contra otra nación, ni se preparará más para la guerra. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué significa esto? Aquí está hablando de un reino de paz que se instala en la iglesia. Un reino donde los que son guerreros cambian sus espadas por asadones a chambear. Pues los que están, ¿verdad?, peleando, bajan la guardia y se toman de la mano y digan: vamos a trabajar juntos para edificar el reino de Dios. Es triste, ¿verdad?, cómo está todo el mundo. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestros hermanos de Obregón, nuestros hermanos de Vican, de la tribu Yaqui, nuestros hermanos de Hermosillo. No se vale. El reino de Dios no funciona así. Y si alguno de la iglesia está pensando en engancharse con alguna doctrina política, hermanos, les digo lo que les dije el viernes: no se enganchen. El reino de Dios se cuece aparte, está muy por encima de los valores de cualquier color que nos presentan en este mundo. Los reinos terrenales están muy por debajo de los valores del reino de Dios, y tú eres muy superior a ellos como para rebajarte a participar de políticas de ese tipo. Cuidado, hermano. Como hijos de Dios somos llamados a velar por la paz de la ciudad donde estemos. No debemos de agarrar odio ni rencor ni contra el gobernador, mucho menos con las autoridades de nuestro estado, que han sido puestas por Dios. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Así es que amemos a nuestro gobernador y oremos por él, hermanos, y pidamos por la paz de Sonora y de Hermosillo y de Obregón. Y oremos también por las autoridades de Cajeme, ¿verdad? Oremos por nuestro alcalde, ¿verdad? Y que si no están con los guantes puestos ahí, pero no se animan a darse el golpe directamente, se lo empiezan a dar al pueblo, pues hermanos, no se vale. Los valores del reino van mucho más allá que eso. Y con respeto de tu filosofía política, el reino de Dios se maneja de otra forma, hermanos. Aquí hay un reino de paz, aquí hay un reino donde no existen esas cosas. Acá dice: se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les infunda temor, porque la boca de Jehová les ha hablado. Y aunque todos los pueblos anden cada uno con el nombre de su Dios, con todos nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Es un reino de paz, hermanos. Y si no se vale que participemos de los pleitos de allá afuera, mucho menos se vale hacer pleitos aquí adentro, porque eso es diabólico. El reino de Dios es un reino de paz. Y no tienes que sentir odio por ninguno de tus hermanos aquí en la iglesia, hermanos. Si te estoy pidiendo que no sientas rencor ni odio contra los de afuera, pues está de más pedírtelo, pero te lo reitero, hermanos. Es una necedad que tengas algo contra tu hermano. Por eso el Señor hizo hincapié con ello y dijo: si tu hermano tiene algo contra ti, pues entonces deja lo que estás haciendo. Tu prioridad número 1 es arreglar cuentas. No, pero que el servicio y que tengo este compromiso. Deja tu compromiso. La prioridad número 1 que tienes como hijo de Dios es estar bien con tu hermano. Eso lo dijo el Señor. Esos son los valores del reino, tan importantes para Dios, estos valores, porque incluso rogó en la oración póstuma en Juan 17, ¿verdad?, que seamos uno. Así dijo: como tú y yo, Padre, somos uno, perfectos en unidad, que ellos también sean uno, perfectos en unidad. Los valores del mundo nos desintegran, los valores del mundo nos distancian, los credos de este mundo nos hacen separarnos entre nosotros, ¿verdad? Yo he visto hermanos discutiendo y hasta casi llegar a los golpes por doctrinas políticas del mundo. ¿Qué es eso, hermanos? Somos hijos de Dios. Los valores del reino de Dios son otro rollo, hermanos. Las cosas de este mundo están muy por debajo porque se mueven en los intereses personales, se mueven en el descrédito. ¿Cómo se han desacreditado las autoridades mutuamente en el mundo? No nos vamos a enganchar con eso, porque si nada más has escuchado una versión, necesitas escuchar la otra, ¿no? Necesitas escuchar la otra.
Y bueno, yo he dialogado también con los políticos y he escuchado a los azules y a los rojos y estoy por escuchar a los amarillos, su propuesta, pero ni a favor ni en contra de uno ni de otro. O sea, las políticas que ustedes manejan están muy por debajo de lo que es la iglesia y el reino de Dios. Ustedes quieren ser buenos políticos, conviértanse a Cristo y aprendan a vivir los valores del reino y entonces van a tener una posibilidad mayor de instalar, ¿verdad?, un mejor gobierno en nuestra tierra. Pero de que se anden desacreditando entre ustedes, ya con eso, les están diciendo qué inferiores son. No se revuelvan de esa manera, hermanos. No estoy diciendo que no participe en política. Hágalo, es su deber ciudadano. Pero no se enganche porque esas políticas están muy por debajo del reino de los cielos. El reino que soñó Cristo es un reino de paz y debe de vivirse dentro del contexto de la iglesia. Tan así que tiene que haber incluso una restauración, como dice Isaías, otra visión del reino de Dios, Isaías 11, de lo que teníamos que vivir como iglesia. Cuando el reino de Cristo se instala en tu vida, hermanos, los valores del reino empiezan a fluir de una manera natural. Entonces empiezas a ser humilde, empiezas a ser manso, entonces empiezas a ser tolerable, entonces empiezas a soportar a los unos a los otros en el amor del Señor. Pero fíjense lo que dice Isaías 11, otra faceta del reino de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando esto, hermanos? ¿Quién es la raíz del linaje de David? De Jesús, del Mesías. Cuando él brote, dice, hará entender diligentemente en el temor de Jehová, porque no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Fíjense cómo contravienen los decretos de los gobiernos de este mundo. O sea, juzgamos por lo que vemos y por lo que oímos. De tal manera que si el descrédito le suben el volumen a los medios de comunicación, pues es la manera de ganar, el quemarse unos a otros. Pero aquí dice, hey, en la iglesia Dios ni juzga ni por vista ni por lo que dice la gente, porque Dios conoce lo secreto, lo interior del corazón, y a Él no hay quien lo engañe, ¿verdad? Y en el reino de Dios, hermanos, no tenemos entonces que señalarlos por lo que vemos ni por lo que oímos, porque son almas que el diablo manipula fácilmente, hermanos. Fácilmente se puede levantar un falso, se puede desacreditar a una persona y fácilmente se corre la voz. Porque así funciona el mundo, porque el morbo de la gente así funciona. Pero en el reino de Dios, hermanos, tenemos que actuar con cautela. Aquí dice, no es por lo que veas, te puedes estar equivocando. No te vayas por la apariencia. No es por lo que escuches. A veces la mayoría no tiene la razón. Y tenemos que juzgarlo así, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús estaba siendo juzgado en frente de las multitudes? ¿Qué fue lo que prevaleció por las voces de hombres malos, fraudulentos, que empezaron a correr la voz? Y prevaleció la voz, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y la turba no sabía ni qué rollo, pero estaba gritando, crucifíquenlo. Las masas son fácilmente manipulables en el mundo. Pero ¿significa que la mayoría tenía la razón? ¿Había que crucificar al Rey de la Gloria solo porque la mayoría estaba diciéndolo? No, Dios no juzga por las mayorías, ni juzga por lo que vemos, ni juzga por lo que escuchamos. Dios juzga lo interior del corazón. Así se maneja la justicia del reino. Pero fíjense, yéndonos un poquito adelante, sino que juzgará con la justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia centro de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Está hablando de un reino que vive los valores de la justicia y de la equidad y también de la fidelidad al rey. Hemos visto también en los reinos de este mundo cómo fácilmente alguien se cambia de chaleco. Cuando juró, ¿verdad?, fidelidad a una ideología política y al rato lo vemos con otro chaleco. ¿Qué pasó aquí? Bueno, están jugando con el score.
¿Qué nos está diciendo eso? Claramente mándale el mensaje: me estoy moviendo como más me conviene, según nos interesa. Así se mueve el mundo. Pero aquí en el reino de Dios te pones el chaleco del reino de Dios y de Cristo y no lo dejas por nada. Nuestro Rey demanda fidelidad. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que seamos fieles a nuestro Rey. Y una vez que te entregas a Cristo, no es por unos días. Por eso preguntamos al momento de bautizar: ¿por cuánto tiempo quieras servirle a Cristo? Y hasta ahorita no me ha tocado regresar a nadie de ahí, porque como que a todos les dicen, ¿verdad?, di que por toda la vida. No, pues por toda la vida. Pero pasa el tiempo y al rato lo vemos sirviéndolos a otros dioses, ¿no? ¿Dónde quedó la fidelidad? ¿Dónde quedó la fidelidad? Bueno, a nosotros podrás engañarnos, pero no a Dios. Dios requiere fidelidad. Fidelidad. Son las maneras de juzgar en el reino, pero más allá de eso, fíjense, ¿cómo convive el reino de Dios? Morará el lobo con el cordero. Ah, caray. ¿Qué no son? ¿Qué no uno está arriba del otro en la cadena alimenticia del mundo? Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, el león y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo nombre, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Pareciera estar hablando de un estado edénico que se va a ser restaurado allá en el tiempo futuro, en el eón, ¿verdad? En el eón, ¿verdad? El eón futuro, en el tiempo donde el Señor va a instalar su reino a plenitud y en la Nueva Jerusalén, y que vamos a ver estas cosas, sí, literalmente va a ser allá. Pero aquí está hablando de una manera simbólica esta profecía, está hablando del reino que vino a instalar Cristo. Donde sea cual fuera tu naturaleza, tus características propias, tu personalidad, pues cualquiera que sea tu temperamento, Dios nos da la capacidad en la iglesia de convivir junto tanto el león como el cordero. El más bravucón como el más mansito, tenemos que convivir juntos en este reino. Eso está diciendo la Escritura. Del reino, y seamos como esa iglesia del libro de los Hechos, capítulo 17, que estamos mencionando. El mundo se va a incomodar. No dejemos que eso esté en la iglesia, hermanos. Paz de Cristo. Si has detectado algo por ahí, ¿verdad?, remotamente por allá, que quiere surgir por ahí en la iglesia de estos valores, dile: no se vale, aquí no entran esas cosas. Aquí en el reino nos manejamos conforme a los valores del reino. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Se nos acabó el tiempo, vamos a orar. No sé si podemos cantar, Cuye, ese canto para ministrar con él.